Una noche, un vestido, un imperio en ruinas. Atención a todos los que alguna vez se han sentido invisibles. Antes de sumergirnos en esta épica historia de venganza y empoderamiento, asegúrense de darle a me gusta a este video y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras narrativas. En el deslumbrante mundo de la élite de Madrid, las apariencias son la moneda de cambio. Un universo de yates en la Costa del Sol, tratos de miles de millones de euros y galas benéficas, donde el precio de una botella de vino podría mantener a una pequeña aldea por un año. En este mundo, Javier Denis era un rey, un multimillonario del sector inmobiliario hecho a sí mismo que lo tenía todo. A su lado, su esposa Gemma, elegante, reservada y a sus ojos cada vez más insulsa. La veía como un accesorio cómodo, una reliquia de un pasado que ya no le pertenecía. Pero Javier olvidó una regla crucial de la alta sociedad. Los jugadores más peligrosos son aquellos que nunca necesitan mostrar sus cartas. ¿Qué sucede cuando la mujer que subestimas es la que tiene todo el poder? Esta es la historia de una humillación pública que desató una guerra privada, y de una esposa que le recordó a su marido y al mundo que el verdadero poder no se exhibe, sino que se lleva en la esencia misma de tu ser. El aire en el interior del Rolls Royce era denso, impregnado de un silencio costoso y sofocante. Olía a cuero de alta calidad y al sutil perfume de jazmín de Gemma, una fragancia que Javier Denis, en el pasado, decía adorar. Ahora, ni siquiera parecía notarlo. Su rostro, iluminado por la fría luz de su teléfono, era una máscara de indiferencia cincelada. Se desplazaba por los datos de la bolsa, su pulgar moviéndose con una eficiencia despiadada que definía toda su existencia. Gemma se alisó la mano sobre la tela de su vestido. Era un elegante seda azul zafiro, de corte clásico, diseñado por un modisto español poco conocido, pero brillante. Era discreto, elegante y atemporal. Era en todos los sentidos ella. ¿Crees que este azul es demasiado simple para la gala estrella del norte?, preguntó. Su voz un suave intento de penetrar la fortaleza de su concentración. Javier no levantó la vista. Está bien, Gemma, es solo un vestido. Es para la gala del hospital infantil, añadió ella, con un toque de esperanza en la voz. Pensé que algo clásico sería más apropiado que algo ostentoso. Finalmente, bajó el teléfono y sus ojos grises la barrieron en una evaluación clínica de un segundo. No era la mirada de un marido que admira a su esposa. Era la mirada de un inversor que evalúa un activo que no está rindiendo. Lo ostentoso es el objetivo, dijo con tono plano. La gente no dona 100.000 euros en una subasta benéfica porque te ves apropiada. Lo hacen porque se dejan llevar por el espectáculo, el glamour. Pareces que vas a una reunión de padres y maestros, no al evento filantrópico más grande del año. Las palabras fueron como pequeñas astillas de vidrio, y aunque estaba acostumbrada a ellas, de alguna manera siempre encontraban la forma de herirla. Durante 5 años, Gemma había intentado ser la esposa perfecta para el hombre en el que se estaba convirtiendo. Había sido anfitriona de sus frías cenas de negocios. Había sonreído a sus socios vulgares y había tolerado el desfile interminable de aduladores ambiciosos que lo rodeaban. Había apagado sus propios colores, con la esperanza de encajar en el elegante mundo monocromático que él estaba construyendo. Simplemente, no me siento cómoda con esas cosas ajustadas de lentejuelas que todas usan, confesó en voz baja. No se trata de comodidad, Gemma. Se trata de imagen. Suspiró, volviendo la vista a su teléfono,
como si la conversación ya fuera una pérdida de su valioso tiempo. Nuestra imagen. La palabra no pronunciada flotaba en el aire. Mi imagen. El coche se detuvo frente a la entrada del Museo Nacional del Prado, y el mundo exterior estalló en un frenesí de luces intermitentes y gritos ahogados. La gala de la Fundación Estrella del Norte era el pináculo del calendario social de la ciudad. Al pisar la alfombra roja, las cámaras se abalanzaron como langostas hambrientas. Javier estaba en su elemento. Sonrió, una muestra perfectamente calculada de poder y encanto. Puso una mano en la parte baja de la espalda de Gemma, un gesto posesivo más para las cámaras que para ella. Ella también sonrió, una curva practicada y suave de sus labios que no llegaba a sus ojos. Dentro del gran salón había un impresionante mar de brillantes vestidos y elegantes smokines. Los diamantes adornaban cuellos y muñecas, y el aire vibraba con el murmullo de una inmensa riqueza. Javier la soltó de inmediato, sus ojos escaneando la multitud en busca de oportunidades de conexión, de alguien más importante que la mujer que estaba a su lado. En cuestión de minutos, se vio absorbido por un círculo de magnates del capital de riesgo, dejando a Gemma a la deriva. Sola. Estaba acostumbrada a esto. Encontraría a las otras esposas filantrópicas, hablarían de la organización benéfica, admirarían las obras de arte y contarían los minutos hasta que pudiera regresar a la tranquila soledad de su biblioteca en casa. Pero esta noche se sentía diferente. Un nudo de temor se formó en su estómago. No pasó mucho tiempo antes de que viera por qué. Paseándose entre la multitud como una pantera con lentejuelas rojas, estaba Cristina Jurado. Cristina era una influencer que se había convertido en embajadora de marca, una mujer cuya carrera entera se construía en base a ser vista. Su vestido era una tira de tela carmesí que dejaba poco a la imaginación. Sus labios, agrandados a una caricatura de puchero, y su risa era fuerte y chillona, diseñada para atraer la atención. Y su objetivo principal era Javier. Gemma observó desde el otro lado de la sala cómo Cristina se colgaba del brazo de Javier. Él no la apartó. Se reía de sus chistes, su cabeza inclinada hacia la de ella, sus cuerpos más cerca de lo apropiado para un hombre casado y una mujer soltera en un foro tan público. Un dolor familiar floreció en el pecho de Gemma, un dolor sordo y cansado con el que había aprendido a vivir. Se dio la vuelta, dirigiéndose a un rincón más tranquilo cerca de una colección de pinturas impresionistas. Estaba fingiendo estudiar un Sorolla cuando una voz, goteando con descendencia empalagosa, cortó sus pensamientos. «Gemma, querida, casi no te reconozco». Cristina Jurado estaba frente a ella, con una copa de champán en una mano, sus ojos haciendo un lento e insultante recorrido desde los sencillos aretes de perlas de Gemma hasta sus discretos zapatos de satén. «Cristina», dijo Gemma, con voz firme. «¿Disfrutando de la noche?» «Inmensamente», ronroneó Cristina, dando un paso deliberado para acercarse. «Aunque debo decir que eres valiente». «¿Valiente?», preguntó Gemma, preparándose. «¿Para qué?» «Para eso», dijo Cristina, señalando vagamente el vestido de Gemma con su copa. «En una sala llena de Balenciaga y Versace, tú vienes con... ¿Qué es eso? ¿De una tienda de barrio? Es muy... de andar por casa. ¿Te perdiste en el camino a una recaudación de fondos para la biblioteca?» Algunas personas cercanas se voltearon, sus conversaciones vacilando. La voz de Cristina era lo suficientemente alta como para ser escuchada. Era un espectáculo. Las mejillas de Gemma ardieron. «Es un diseño de autor»,
afirmó, manteniendo la barbilla en alto. Cristina soltó una risa cruel y burlona. Oh, claro que lo es, querida, pero parece algo que se encuentra en una tienda de segunda mano de alta gama, ¿sabes? Para las esposas divorciadas de los dentistas. Javier es un titán, un verdadero depredador en el mundo de los negocios. Pensarías que querría una leona a su lado, no una gata doméstica. La humillación fue algo físico, una ola caliente que la invadió. Sus ojos se movieron por la sala buscando a su marido. Él estaba mirando. Vio todo el intercambio, la sonrisa de suficiencia en el rostro de Cristina, la lástima en los rostros de los curiosos. Y no hizo nada. Simplemente se quedó allí, con una copa en la mano, un observador pasivo de la disección de su propia esposa. Ese fue el momento en que algo dentro de Gemma, algo que había estado resquebrajándose lentamente durante años, finalmente se hizo pedazos. «Con permiso», dijo, su voz un susurro tenso. Se dio la vuelta, pasando junto a Cristina sin decir una palabra más. No corrió. Sus movimientos fueron deliberados, dignos. Caminó directamente hacia la salida, pasando junto a las estatuas de mármol y los invitados que susurraban. No miró a su marido, que ahora fruncía el ceño en dirección a Cristina, no con enojo hacia la amante, sino con molestia hacia la esposa que estaba armando un escándalo al irse. Cuando el portero le pidió un taxi, no pudo soportar la idea de esperar por el Rolls. El aire fresco de la noche le golpeó la cara. Las lágrimas que se había negado a derramar frente a ellos finalmente brotaron, calientes y silenciosas. No se trataba del vestido. Nunca se había tratado del vestido. Se trataba de la abrumadora y demoledora invisibilidad, la comprensión de que no era una compañera en la vida de su marido. Era un adorno, y uno mal vestido. En la parte trasera del taxi amarillo, alejándose a toda velocidad de la reluciente fachada del museo, se secó las lágrimas con una repentina y feroz determinación. La gata doméstica había terminado. La leona estaba a punto de despertar. Sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. No llamó a su madre o a su mejor amiga. Se desplazó profundamente en sus contactos, a un nombre que no había marcado en más de 6 años. Un número en París. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz grave y con un fuerte acento respondiera. «¿Aló, Antoine?», dijo Gemma, su voz temblando, pero ganando fuerza con cada palabra. «Soy la general Gemma de la Riva». Hacía años que no usaba su apellido de soltera. Decirlo se sintió como recuperar una parte de sí misma que había guardado bajo llave. Hubo una pausa al otro lado, luego una cálida y resonante risa de reconocimiento. «Ay, Gemma, mi pequeña estrella. Pensé que habías desaparecido de la faz de la tierra, casada con ese muchacho de los ordenadores. ¿A qué debo el placer después de tanto tiempo?» «Necesito tu ayuda», dijo Gemma, con las luces de la ciudad borrosas a través de la ventana. «Necesito más que ayuda. Necesito un artista. Necesito un milagro. Y necesito una guerra». Antoine Dubois, el legendario jefe de la casa de alta costura, se rió de nuevo, un bajo y fascinado murmullo. «Ma chérie», dijo su voz, viva con un repentino interés. «Para ti, construiré un ejército». El vuelo a París fue un acto de rebelión. Gemma no le dijo a Javier. Dejó una simple nota de 2 líneas en el frío mármol de la isla de la cocina. «Me he ido a visitar a la familia. Volveré en unos días». Empacó una sola maleta, dejando atrás el armario cuidadosamente seleccionado de la señora Denis y llevándose solo lo esencial. El avión privado que la llevó a través del Atlántico no era uno de los de Javier.
Era un Gulfstream que pertenecía a la Fundación de la Riva, invocado con un solo y discreto mensaje de texto. La respuesta de Javier fue un perentorio mensaje de texto horas después. Bien, avísame cuando vuelvas. No preguntó a qué familia. No preguntó si estaba bien. Probablemente se sintió aliviado de tenerla fuera del camino. Le daría tiempo sin obstáculos con Cristina. El pensamiento, que una vez le habría atravesado el corazón con una lanza de celos, ahora simplemente alimentaba el fuego frío de su resolución. París no era solo una ciudad para Gemma. Era un regreso a casa. Aquí no era Gemma Dennis, la esposa tranquila del multimillonario tecnológico. Era Gemma de la Riva, la única hija de Jean-Luc e Isabel de la Riva, una familia cuyo nombre se susurraba con reverencia en los mundos de las finanzas, el arte y la alta costura. La fortuna de los de la Riva no era nueva y llamativa como la de Javier. Era un antiguo y extenso imperio, construido a lo largo de siglos, con raíces en la banca, viñedos en La Rioja y una cartera de arte impresionista que podría rivalizar con el Museo Thyssen. Ella había dejado todo eso por Javier. Lo había conocido durante sus estudios de posgrado en Salamanca. Un brillante, hambriento y encantador disruptor que la veía como Gemma, la estudiante de historia del arte, no como Gemma, la heredera. Se había enamorado de la idea de ser amada por sí misma, no por su nombre. Había ocultado deliberadamente la magnitud de la riqueza de su familia, queriendo construir una vida en sus propios términos. Pero con el tiempo, a medida que su estrella ascendía, su hambre se había convertido en otro tipo de apetito. Uno por el estatus, por el reconocimiento, por el mismo mundo del que ella había intentado escapar. Y a sus ojos, ella se había convertido en una reliquia de su pasado más humilde, no la clave de un futuro que él ni siquiera podía comprender. El Cour Atelier Dubois estaba escondido en una calle tranquila, cerca de la Plaza Vendôme. Su entrada tan discreta que podrías pasar a su lado 1000 veces y nunca saber que dentro se tejía magia con hilo y seda. Antoine Dubois la recibió en la puerta él mismo. Era un hombre de 70 y tantos años, con una mata de cabello blanco, gafas redondas y una energía que podría agotar a un hombre de la mitad de su edad. La abrazó en un abrazo que olía a colonia cara y creatividad. «Mi estrella», dijo en voz alta, sosteniéndola a la distancia de un brazo. «Mírate. La tristeza en tus ojos es un crimen contra la belleza. Lo arreglaremos. Ven, cuéntale todo al tío Antoine». Durante tazas de espresso increíblemente fuerte en su salón privado, rodeada de bocetos y rollos de exquisita tela, Gemma le contó todo. No lloró. Relató la gala, la burla de su vestido, las crueles palabras de Cristina y la profunda y aplastante indiferencia en los ojos de su marido. Habló de los años en los que la habían hecho sentir pequeña, simple e inadecuada. Antoine la escuchó. Su expresión se volvía más tempestuosa con cada palabra. «Este chico», dijo finalmente con un gruñido bajo, «este vendedor de ordenadores, toma un cisne y trata de convencerla de que es una paloma. Él no te ve, Gemma. Él ve una marca. Y tú no eres una marca. Eres una obra maestra». Se levantó, paseando por la habitación con renovado vigor. «Entonces, no solo haremos un vestido. Un vestido es un vendaje para una herida. No estamos interesados en vendajes. Estamos interesados en armaduras. Le recordaremos a este mundo y a este pequeño marido tuyo exactamente quién es una de la Riva». Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Esto no fue un viaje de compras. Fue el ensamblaje estratégico de un arsenal. Antoine no la llevó a boutiques. La llevó a los archivos,
las sagradas bóvedas con clima controlado debajo de su atelier, donde se preservaban piezas de la historia de la moda. Cualquiera con una tarjeta negra puede comprar la última temporada de Versace, explicó, pasando una mano reverente sobre una bolsa de ropa. Es insignificante, es ruidoso, pero no tiene nada que decir. Una de la arriba no grita. Ella habla y el mundo se inclina para escuchar. Él le desveló su plan. Javier tenía un evento importante en 10 días. La Gala del Futuro de Denny's Innovations. Un evento lujoso para presentar la nueva tecnología satelital de su empresa. Sería la noche más grande de su carrera, con medios internacionales, magnates tecnológicos e inversores del gobierno. Este es nuestro escenario, declaró Antoine. No llegarás con él, llegarás por separado. No serás su esposa. Serás un evento por derecho propio. La pieza central era el vestido. Antoine había seleccionado una pieza de su propia colección de archivo de 1996, un vestido que solo se había usado una vez en la pasarela. Había sido apodado la caída de las estrellas. No era un vestido de lentejuelas y cortes. Era una columna de terciopelo de seda azul medianoche, tan oscura que era casi negra. La tela estaba especialmente tejida para absorber la luz, creando un efecto de profundidad infinita, y cayendo por un hombro, a través del corpiño, y formando un charco en el suelo. Había un intrincado bordado a mano de hilo de platino y diamantes antiguos, dispuestos para replicar perfectamente la constelación de Cygnus. Era un vestido que no gritaba pidiendo atención. Lo exigía con el poder silencioso y abrumador del cielo nocturno. Pero el vestido es solo el principio, dijo Antoine, con los ojos brillando. Hizo otra llamada. 1 hora después, una mujer de aspecto severo con un maletín de cuero llegó. Era de Cartier, de su división de alta joyería, un departamento que servía a clientes tan exclusivos que ni siquiera tenía un nombre público. Abrió el estuche sobre una bandeja de terciopelo. Dentro yacía el Saphir du Ciel, el zafiro del cielo. Era un legendario zafiro azul asiano de 120 quilates de origen ceilandés, rodeado por una constelación de sus propios diamantes. No se había visto en público en 50 años. Era parte de la colección privada de la Riva en préstamo a Cartier para exhibiciones en museos. Era el derecho de nacimiento de Gemma. Nunca había usado una pieza de la bóveda familiar, creyendo que era demasiado ostentosa. Ahora lo miraba no como una pieza de joyería, sino como un arma. Las últimas piezas encajaron. Antoine le diseñó todo el look, desde los zapatos de tacón de terciopelo, hechos a medida por Manolo Blahnik, hasta el moño simple y elegante, que dejaría que el vestido y el collar hicieran su trabajo. La entrenó. Camina lentamente, le instruyó, mientras ella practicaba en el gran salón. Déjalos mirar, no sonrías para ellos. Una ligera y enigmática curva de los labios, nada más. No estás allí para complacerlos. Estás allí para ser vista. Tu marido quiere un espectáculo. Le daremos una obra maestra de arte e historia. Que su pequeña novia de plástico compita con eso. Al 4.º día, Gemma sintió un cambio dentro de sí misma. De pie ante el espejo en el salón de Antoine, vestida con historia y poder, no veía a la esposa tranquila y complaciente que había sido. Vio a la nieta de Isabel, de la Riva, una mujer que había enfrentado a presidentes y titanes de la industria con nada más que una sonrisa fría y una voluntad de hierro. Sintió el peso de su legado no como una carga, sino como un manto de fuerza. Envió un último correo electrónico, cuidadosamente redactado. No a su marido.
sino a un nombre importante en la lista de invitados de la futura gala: Mario Baldini, el editor en jefe de Vogue España. Ella y la familia de Mario se habían codeado en el sur de Francia durante décadas. El correo electrónico decía: Mario, sé que es a último minuto, pero asistiré a la gala de Denis Innovations. Usaré algo de los archivos de Antoine. Pensé que podría ser fotográficamente interesante. Mis mejores deseos. Gemma de la Riva. La respuesta llegó en menos de un minuto. Gemma, el mundo te ha echado de menos. Considera a todo mi equipo de fotografía a tu disposición. Esta será la portada, no de las páginas de Sociedad, del número de septiembre. Bienvenida de nuevo. La señora Gemma sonrió. Las piezas estaban colocadas. El escenario estaba esperando. Javier estaba a punto de desvelar su futuro, pero no tenía idea de que estaba a punto de ser eclipsado por un pasado que ni siquiera sabía que existía. La noche de la gala del futuro de Denis Innovations fue una sinfonía de caos orquestado. El lugar era una maravilla de la arquitectura moderna, un pabellón de cristal de nueva construcción, con vistas al horizonte de la ciudad. Los reflectores cortaban el cielo nocturno, pintando las nubes con el logo de DI. La alfombra roja era aún más frenética que la de la gala Estrella del Norte. Esto no era sociedad. Esto era poder. Periodistas tecnológicos de todos los medios principales, equipos de cámaras de cadenas de noticias globales y un ejército de fotógrafos estaban allí para capturar la llegada de los titanes de la era digital. Javier Denis llegó temprano, disfrutando del resplandor. Él era el sol, alrededor del cual giraba todo este universo. A su lado, en un brillante vestido de oro fundido que se aferraba a cada curva, estaba Cristina Jurado. Su presencia era una audaz declaración pública. Javier ni siquiera había tenido la decencia de llamar a Gemma a París para preguntar cuándo regresaba, para al menos fingir que la quería allí. Simplemente la había reemplazado, asumiendo que ella se retiraría en silencio, como siempre lo hacía. Sostenía la mano de Cristina, sonriendo para las cámaras, presentándola como su deslumbrante consorte. Cristina estaba pavoneándose. ¿No es Javier un genio?, le dijo efusivamente a un reportero. Literalmente está cambiando el mundo esta noche. Es tan inspirador estar con un hombre que está en la cima absoluta de su juego. Dentro del pabellón, el ambiente era bullicioso. Javier se movía por la sala, con Cristina como una lapa reluciente en su brazo, aceptando felicitaciones, estrechando manos con capitalistas de riesgo y explicando su visión para el futuro a un senador. Se sentía invencible. Esta noche era su coronación. Precisamente a las 8:30 p.m., un murmullo de confusión comenzó en la entrada. La energía frenética de la fosa de prensa, que había comenzado a apagarse, de repente se reavivó con una ferocidad que hizo que Javier girara la cabeza. Un coche se estaba deteniendo, pero no era un Tesla de la compañía o un elegante Maybach. Era un Rolls-Royce Phantom de 1961, un coche de autoridad tranquila y regia. Era un coche que no pertenecía al mundo de la tecnología disruptiva y el dinero rápido. Pertenecía a otra era, a otra clase de riqueza por completo. El portero, un hombre acostumbrado a ver celebridades y multimillonarios todos los días, parecía enderezarse un poco más mientras abría la puerta del pasajero. Un solo tacón cubierto de terciopelo tocó el pavimento. Un jadeo colectivo recorrió la fila de prensa. Los destellos de las cámaras, que habían sido esporádicos, estallaron en una sólida y cegadora pared de luz. Era una recepción reservada para la realeza o las leyendas de Hollywood. Javier frunció el ceño,
entrecerrando los ojos hacia la entrada. «¿Quién demonios es?», murmuró al inversor con el que estaba hablando. Cristina estiró el cuello. «Probablemente alguna antigua actriz de Hollywood tratando de mantenerse relevante». Se burló con un destello de molestia en su rostro porque alguien le estaba robando el protagonismo. Entonces, la mujer salió. Se movía con una gracia líquida y pausada. El vestido de terciopelo de medianoche parecía beber la luz frenética de las cámaras, convirtiéndola en el centro oscuro y tranquilo de un universo caótico. La constelación de platino y diamantes, bordada en el vestido, atrapó los destellos y los devolvió, no como un brillo llamativo, sino como el resplandor frío y distante de las estrellas reales. Alrededor de su cuello, el zafiro del cielo descansaba contra su clavícula, una hipnotizante piscina de azul celeste profundo, una piedra tan magnífica que parecía poseer su propia fuerza gravitatoria. Su cabello estaba recogido hacia atrás, su rostro sereno y esculpido. No sonreía. Su expresión era de calma, de desapego casi regio. No miraba a las cámaras, miraba al frente, como si toda la multitud de fotógrafos que gritaban no fuera más que una molestia menor. Los susurros comenzaron a extenderse por la multitud, desde la alfombra roja hasta el pabellón. ¿Es eso? Un Dubois Vintage. Dios mío, mira el collar. ¿Es eso? No puede ser. El zafiro de la Riva. ¿Quién es ella? Espera, ¿es esa la esposa de Denise? Javier escuchó los susurros. Vio a la mujer, pero su cerebro no podía conectar a las dos. La mujer en la puerta era una aparición de elegancia y poder. Era arte. Era historia. Era todo lo que su mundo de código frío y crecimiento agresivo no era. Su esposa era la mujer del vestido azul simple, la mujer tranquila y apocada que arreglaba flores y gestionaba su calendario social. Y luego ella giró la cabeza ligeramente, y la luz atrapó su perfil. Y Javier Dennis se congeló. Su copa de champán a medio camino de sus labios se detuvo. La sangre se drenó de su rostro. El aire abandonó sus pulmones en un silencioso soplo. El senador parloteante a su lado, el murmullo de la multitud, todo el evento multimillonario que él había orquestado, se desvaneció en un rugido sordo y distante. Era Gemma, su Gemma. Pero no lo era. Esta mujer se movía con una autoridad que él nunca había visto. La incertidumbre tranquila se había ido, reemplazada por una formidable quietud. La gentil deferencia en sus ojos había sido suplantada por una calma inteligente e ilegible. Ella no buscaba su aprobación, ni siquiera parecía ser consciente de su existencia. Mario Baldini, el editor de Vogue España, apareció de repente a su lado, besándola en ambas mejillas. «Gemma, eres una visión», murmuró lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. «El mundo no está listo». Él la escoltó personalmente a través de la entrada, partiendo el mar de espectadores atónitos. A Cristina se le había quedado la mandíbula colgando. Su vestido de oro fundido, que había parecido tan glamoroso momentos antes, ahora se veía barato y chillón al lado de la obra maestra atemporal que Gemma llevaba. Su propia confianza profesionalmente aplicada se evaporó, reemplazada por una cruda y fea conmoción. «¡Esa es tu esposa!», tartamudeó, su voz un chillido ahogado. «¿Qué está usando? ¿De dónde sacó el...?» Javier no podía responder. Estaba paralizado, una estatua en un traje hecho a medida. Su mente corría, tratando de procesar los datos imposibles ante él. El vestido, el collar, el coche. La forma en que Mario Baldini,
Un hombre que lo había rechazado 3 veces para una historia de portada, la estaba cortejando. Nada de eso computaba. Había construido su imperio sobre la comprensión de los sistemas, sobre la predicción de resultados. Esta era una variable que nunca había concebido. Gemma se deslizó hacia el interior del pabellón. No lo buscó. Sus ojos escanearon la sala con una mirada fría y evaluadora. Vio a un grupo de personas de pie cerca de una gran pintura abstracta. La anciana matriarca de una familia de banqueros europeos, un inversor tecnológico japonés, conocido por su legendaria colección de arte y el agregado cultural francés. Eran el verdadero poder en la sala, las élites de la vieja escuela a las que Javier había estado tratando de impresionar durante años con poco éxito. Y entonces sucedió lo más desconcertante. Cuando Gemma se acercó a ellos, sus rostros se iluminaron con genuina calidez y reconocimiento. «Grâce ma chérie», exclamó el agregado francés, tomándole las manos. «Ha pasado demasiado tiempo. Te ves igual que tu madre en el Palacio del Elíseo en el 98». El inversor japonés inclinó la cabeza ligeramente. «Señora Dennis, o debería decir, señorita de la Riva, el zafiro es aún más impresionante en persona. Un honor verlo finalmente». Javier observó, anclado en su sitio, cómo su esposa, la mujer que él había considerado demasiado simple, demasiado aburrida, demasiado apropiada, era bienvenida en el santuario de un mundo al que él solo podía mirar a través de la vitrina. No estaban hablando con ella como la esposa de Javier Denis. Le estaban hablando como si fuera una de ellos. Sintió un frío pavor, una sensación que no había experimentado desde que su compañía estuvo al borde de la quiebra años atrás. Era la sensación de estar completa y absolutamente fuera de su alcance. La base de su mundo, su jerarquía cuidadosamente construida, donde él se sentaba en la cima, acababa de ser fracturada por una mujer que pensó que poseía, llegando con un vestido y una historia que él no podía pagar. Las cámaras seguían destellando, pero por primera vez esa noche, ninguna de ellas lo apuntaba a él. ¿Alguna vez te has sentido subestimado, solo para revelar un poder o talento oculto que sorprendió a todos? Comenta tu historia abajo. El frío que había congelado a Javier en su lugar comenzó a extenderse por sus venas. Él era un hombre que dominaba salas, que controlaba cada negociación, que controlaba cada variable. Ahora era un fantasma en su propia celebración, viendo cómo se desarrollaba una narrativa en la que no tenía parte. Gemma era un cuerpo celeste que había entrado en su órbita y había desequilibrado todo. Se movió por la fiesta con una gracia sin esfuerzo, una reina manteniendo su corte. No se apresuró, no buscó a nadie. En cambio, la gente venía a ella. Una palabra tranquila aquí, una risa compartida allá. Hablaba francés con fluidez con el agregado. Discutía los matices del período Edo japonés con el inversor y debatía los méritos de una iniciativa filantrópica con la matriarca bancaria. No solo participaba en su mundo, era un pilar de él. Cristina, recuperándose de su conmoción inicial, ahora vibraba con una mezcla tóxica de celos y confusión. «Ve a hablar con ella», le siseó a Javier, clavando sus uñas pintadas en su brazo. «¿Qué está pasando? Esta es tu noche, la está arruinando». Javier se estremeció, apartando el brazo. Por primera vez, la voz de Cristina le irritó. Su glamour dorado, que había encontrado tan embriagador, ahora parecía estridente y unidimensional. Ella se quejaba de una fiesta arruinada, mientras él presenciaba la completa implosión de su realidad percibida.
Finalmente movió sus piernas, sintiéndolas como plomo. Se dirigió hacia Gemma, su mente un frenético revoltijo de preguntas. A medida que se acercaba, vio a Cristina, incapaz de contenerse, separarse y caminar hacia Gemma primero. Fue un desastroso error de cálculo. Cristina interceptó a Gemma mientras concluía una conversación. Vaya, comenzó Cristina, su tono goteando con fingida despreocupación. ¡Qué entrada! Finalmente decidiste asaltar el armario de tu abuela. Gemma se volteó lentamente. No ofreció una réplica. Simplemente miró a Cristina. Su mirada no era de enojo o de dolor. Era algo mucho más devastador. Era despectiva. Miró a Cristina Jurado de la forma en que un geólogo podría mirar un guijarro común, con una breve evaluación clínica de su naturaleza poco notable antes de volver su atención a algo de valor. Mantuvo la mirada de Cristina por un solo y silencioso segundo. Luego, se volvió hacia el agregado cultural. Como decía Etienne, continuó, su voz tranquila y clara. La Fundación está preparada para financiar todo el proyecto de restauración del ala napoleónica del Museo del Louvre. El desprecio fue tan total, tan profundo, que fue más efectivo que cualquier insulto. Cristina se quedó allí de pie, con la boca ligeramente abierta, completamente irrelevante. Había intentado iniciar una pelea a puñetazos, solo para descubrir que su oponente estaba librando una guerra con capital y cultura. Humillada, se sonrojó profundamente y se escabulló de vuelta al bar. Ahora era el turno de Javier. Se las arregló para quedarse a solas con Gemma, por un momento cerca de la imponente pared de vidrio con vistas a la ciudad. Gemma, dijo, su voz tensa. ¿Qué es esto? ¿Qué estás usando? ¿Y ese collar? Es un vestido, Javier, respondió ella, su voz fría y uniforme, haciendo eco de sus propias palabras despectivas del viaje en coche a la gala Estrella del Norte. Y una reliquia familiar. ¿Reliquia familiar? Tu padre era profesor de historia y tu madre una bibliotecaria, dijo desconcertado. Era la historia que ella le había contado, una versión simplificada de la verdad. Su padre era profesor, pero de historia económica en la Sorbona, y era miembro de la Junta del Banco Mundial. Su madre era bibliotecaria, pero era la jefa de adquisiciones de la Fundación de Arte de la Riva. Gemma permitió que una pequeña y fría sonrisa tocara sus labios. Nunca te mentí, Javier. Simplemente te permití creer la versión de mi vida con la que te sentías cómodo. Nunca pediste más. La acusación colgaba en el aire, afilada e innegable. Él nunca había tenido curiosidad por su pasado, más allá de lo superficial. Había visto lo que quería ver. Una mujer inteligente, bonita y sin complicaciones, de un origen respetable pero poco notable. Alguien que no lo eclipsaría. ¿La Fundación de la Riva? Preguntó, el nombre finalmente encajando en su cabeza por la conversación que había escuchado. La que es socia silenciosa en la mitad de las nuevas empresas tecnológicas en Silicon Valley, la que todos llaman el Fondo del Hacedor de Reyes. Mi abuelo la fundó, dijo ella simplemente, como si hablara del clima. Estoy en la Junta de Adquisiciones. Javier sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Había pasado los últimos 2 años tratando desesperadamente de conseguir una reunión con la Fundación de la Riva para asegurar su inversión para su próxima fase de expansión. Había estado cortejando a sus socios jóvenes, invitándolos a comer y cenar a sus analistas, completamente ajeno a que la clave de todo el reino dormía en su cama todas las noches, una clave que él había descartado como una baratija decorativa. Pero el giro final, el más devastador, aún estaba por llegar.
La pieza central de la noche era una subasta privada para financiar una iniciativa de educación en STEM. Un proyecto personal de Javier. Lo más destacado era la venta de una pequeña patente tecnológica oscura que poseía, que donaba para dar inicio a la puja. El verdadero propósito, sin embargo, era atraer a un comprador específico. Durante meses, los mundos de la tecnología y el arte habían estado hablando de un misterioso coleccionista anónimo, conocido solo por el seudónimo Ariadna. Se sabía que Ariadna realizaba adquisiciones audaces e inesperadas, comprando de todo, desde derechos sobre minerales de tierras raras hasta arte contemporáneo, y más recientemente, patentes tecnológicas cruciales. La participación de Ariadna le daría a su evento un increíble nivel de prestigio. Había invitado en secreto a un representante, esperando que Ariadna pujara. El subastador subió al escenario. «Ahora comenzaremos la puja por la patente de Denis Continuum», anunció. «Una pieza revolucionaria de tecnología de compresión de datos. Abriremos la puja con 1.000.000 de euros». La sala se quedó en silencio. 1.000.000 era una apertura alta. «¿Tengo 1.000.000?», preguntó el subastador. Una mano se levantó en la parte de atrás. Un hombre con un simple traje gris. 1.000.000 por parte del representante de Ariadna, confirmó el subastador. Un zumbido recorrió la multitud. Un ejecutivo de una compañía rival pujó 2.000.000. El representante de Ariadna pujó 5. El rival pujó 6. El representante de Ariadna respondió al instante. 10.000.000. La sala jadeó. El corazón de Javier latía con fuerza. Esto era exactamente lo que quería. Una guerra de pujas impulsada por la mística de Ariadna haría que su patente, y por extensión, él, fuera legendario. El ejecutivo rival, con aspecto nervioso, consultó con su equipo y sacudió la cabeza a regañadientes. 10.000.000 de euros, dijo el subastador, su voz resonando. A la 1, a las 2. Antes de que pudiera decir, vendido, Kema, que había estado de pie en silencio junto a Javier, habló. Su voz no era fuerte, pero cortó el silencio de la enorme sala con absoluta claridad. 20.000.000, dijo. Todo el pabellón se quedó en silencio. Todas las cabezas se voltearon hacia ella. El subastador se quedó mirando, su martillo congelado en el aire. Javier la miró, como si le hubieran salido alas. «Gemma, ¿qué estás haciendo?», susurró frenéticamente. «Esta es una subasta benéfica. Esa es mi patente». Gemma no lo miró a él. Miró al representante de Ariadna en la parte de atrás, que la estaba mirando con los ojos abiertos por la conmoción, antes de que una lenta sonrisa de comprensión se extendiera por su rostro. Hizo un sutil, casi imperceptible, movimiento de cabeza y bajó la mano, retirándose oficialmente de la puja. «Yo tengo una oferta de 20.000.000 de euros de la señora Denis», tartamudeó el subastador, mirando a Javier en busca de confirmación. Javier no podía hablar, su garganta estaba seca. «La oferta», lo corrigió Gemma con calma, su voz resonando con un poder tranquilo, «es de Ariadna». La inhalación colectiva en la sala fue como un vacío. Las piezas del rompecabezas no solo encajaron en su lugar, se unieron con la fuerza de un trueno. El misterioso coleccionista, el inversor de élite que todos habían estado persiguiendo, el hacedor de íconos culturales, era Gemma de la Riva Denis. «A la 1», dijo el subastador, su voz temblando de emoción. «A las 2, vendido por 20.000.000 de euros a Ariadna». La sala estalló, no en aplausos, sino en un frenético y febril murmullo de conversación. Javier simplemente se quedó allí, su mente un vacío blanco.
Había estado tratando de impresionar a Ariadna toda la noche, esperando llamar la atención de esta poderosa e invisible fuerza, mientras que todo el tiempo ella había estado de pie a su lado, invisible para él, con su sencillo vestido azul. Él había construido toda esta gala, este monumento a su propio éxito, solo para descubrir que era solo un personaje secundario en la historia mucho más grande de su propia esposa. No solo la había juzgado mal, sino que no la había visto en absoluto, y en una sala llena de las personas más poderosas del mundo, Javier Denis nunca se había sentido tan pequeño. La gala terminó, no con una explosión, sino con el silencioso y decisivo clic de la puerta de un coche vintage. Javier vio cómo el Rolls-Royce Phantom se alejaba de la acera, sus luces traseras retrocediendo hacia el resplandor de la ciudad, hasta que se volvieron indistinguibles de la constelación de farolas. La cacofonía de la fiesta que él había orquestado, la música, la charla, el tintineo de las copas, se desvaneció en un zumbido sordo y sin sentido en sus oídos. Estaba a la deriva en el centro de su propio triunfo, un rey en una isla flotante, viendo cómo el continente de su realidad se alejaba. La gente se arremolinaba a su alrededor, sus rostros enrojecidos por el champán y la emoción. Un senador le dio una palmada en el hombro, felicitándolo por una noche exitosa. Sus palabras sobre el futuro de la tecnología perdidas en el rugido estático de los pensamientos de Javier. Un inversor le estrechó la mano, sus ojos iluminados por la noticia de Ariadna. Pero el agarre de Javier era flácido, su enfoque a 1000 metros de distancia. Era un fantasma en su propia coronación, perseguido por el espectro viviente de la esposa que creía conocer. Volvió a casa solo. El viaje en el elegante y silencioso Maybach, un coche del que solía estar inmensamente orgulloso, se sintió como un viaje en un coche fúnebre. Fue llevado de vuelta a su extenso ático, un monumento de vidrio y acero encaramado en la cima de la ciudad, diseñado para hacerlo sentir como un dios que vigilaba su dominio. Esta noche se sentía como una jaula. Las ventanas del piso al techo que generalmente mostraban su reino ahora parecían burlarse de él, reflejando la imagen de un hombre solitario y disminuido. El espacio se llenó de un silencio que era profundamente diferente de su tranquilidad habitual. Ya no era la serena calma del lujo minimalista. Era el silencio pesado y sofocante de la ausencia. En un sillón de diseño en la sala de estar, un simple cardigan de cachemir beige estaba colgado. Uno de los de Gemma, una de las piezas aburridas de las que se había burlado sutilmente. Se acercó y tocó la manga. La tela era increíblemente suave, aún conservando el tenue y familiar aroma a jazmín. Era una reliquia de una vida que había existido solo horas atrás, una vida que él había desmantelado descuidadamente. El aroma, que una vez fue una simple nota de fondo, ahora lo acusaba. Dormir era una imposibilidad. Pasó la noche paseando por los fríos suelos de mármol, con su tableta en la mano, mientras la primera ola de noticias se desataba. Los titulares eran una serie de golpes brutales. La de la Riva ha aterrizado. Gemma de la Riva Denis se revela como la enigmática inversora Ariadna. Más que una musa, como un vestido Dubois vintage y un zafiro legendario robaron el show y anunciaron una nueva jugadora de poder. La verdadera historia de la gala de Denis no es tecnología, sino el resurgimiento de una dinastía. Se desplazó por foto tras foto. Gemma saliendo del coche, una visión de medianoche y estrellas.
Gemma hablando con el agregado cultural francés, su expresión serena y segura. Gemma haciendo su oferta, su voz tranquila, silenciando una sala de titanes. Su nombre, Javier Denis, el arquitecto de la noche, era un personaje de fondo en cada toma, una figura borrosa en un traje a medida, su expresión una máscara de incredulidad. Los medios habían capturado su exacto momento de irrelevancia para que todo el mundo lo viera. La semana que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica librada con un silencio absoluto. Sus mensajes de texto, primero exigentes, luego suplicantes, luego de disculpa, fueron entregados, pero nunca leídos. Sus llamadas sonaban y sonaban antes de ser devoradas por la educada indiferencia del buzón de voz. Era un hombre que podía conseguir a cualquiera en el mundo en el teléfono en menos de 5 minutos, pero no podía contactar a su propia esposa. Ordenó a sus principales analistas financieros que investigaran la fundación de la Riva. Volvieron con páginas de datos públicos, su trabajo filantrópico, su junta directiva, sus inversiones históricas, pero los verdaderos libros de contabilidad, la verdadera escala de su influencia, eran una caja negra. Por primera vez en su vida profesional, Javier se enfrentó a un poder que no podía ser hackeado, comprado o intimidado. Era antiguo, paciente y completamente impenetrable. Su mundo comenzó a tambalearse sutilmente. La forma en que su asistente ejecutiva, Brenda, lo miraba, había cambiado. Había un nuevo destello de algo en sus ojos, quizás lástima, o un nuevo respeto por la mujer que solo había conocido como la tranquila y educada señora Denis. Las llamadas de los miembros de su junta ya no eran solo de felicitación. Eran inquisitivas, llenas de preguntas sobre Gemma, sobre la conexión de la Riva, preguntas para las que no tenía respuestas. Su universo cuidadosamente construido se había basado en la idea de que él era su habitante más inteligente y poderoso. Esa ilusión ahora estaba hecha añicos. Ella finalmente vino a verlo, una semana completa después de la gala. No vino a su casa, el espacio que albergaba el fantasma de su vida compartida. Vino a su oficina, la ciudadela de su poder. Brenda anunció su llegada, no con una llamada de intercomunicador, sino golpeando personalmente la puerta de su oficina. Su voz era reverente. «Señor Denis, su esposa está aquí para verlo». Cuando Gemma entró, no era la visión celestial de la gala, ni la mujer tranquila en cachemir. Era una tercera persona, una que él nunca había visto antes. Vestida con un traje azul marino impecable, con el cabello recogido en un moño elegante y severo, era la imagen misma de la autoridad corporativa. Llevaba una cartera de cuero delgada, y sus movimientos eran nítidos, económicos y desprovistos de cualquier sentimentalismo. Miró la oficina, su escritorio de gran tamaño, sus premios, la vista panorámica de la que estaba tan orgulloso. Con la mirada fría y evaluadora de un comprador potencial, se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Gemma», comenzó, su voz ronca. «Gracias a Dios. He estado tan preocupado. Necesitamos hablar. Yo no tenía idea y lo siento mucho. Por todo. Por Cristina. Por la forma en que te traté. Por las cosas que dije. Por todo». Ella caminó hacia su escritorio, sus tacones haciendo clics agudos y definitivos en el piso de concreto pulido. No respondió de inmediato. En cambio, dejó que su disculpa flotara en el aire.
examinándola como un espécimen defectuoso. «Déjame hacerte una pregunta, Javier», dijo finalmente, su voz tranquila y desprovista de la ira que él había esperado. La falta de ira era de alguna manera más aterradora. ¿Sientes pena por cómo me trataste? ¿O sientes pena por haber calculado tan profundamente mal el valor de un activo? La pregunta aterrizó con precisión quirúrgica, pasando por alto todas sus defensas preparadas y golpeando directamente el corazón de la fea verdad. Quiso negarlo, profesar su amor, pero las palabras se sentían como mentiras en su lengua. Había estado tan orgulloso de su capacidad para detectar valor donde otros no podían. Y sin embargo, había vivido con una obra maestra y solo había visto un lienzo en blanco. «Cometí un error», tartamudeó las palabras, sintiéndose patético e inadecuado. «Uno terrible. Dejé que esto...» Hizo un gesto impotente alrededor de su oficina. «Todo esto me cegara. Te di por sentado. Te amo. Podemos arreglar esto». «¿Podemos?», preguntó ella, su tono aún inquietantemente nivelado. «¿Sabes el nombre de la organización benéfica de alfabetización que he presidido durante los últimos 3 años? ¿Sabes el apellido de soltera de mi madre? ¿Sabes de qué trataba mi tesis en la universidad?» Hizo una pausa. «¿Siquiera sabes cómo tomo mi café?» Él abrió la boca, pero no salieron respuestas. El silencio fue su confesión. Su ignorancia no era solo sobre la fortuna de su familia, era sobre su alma. «No lo pensé», dijo ella suavemente. Kema llegó a su escritorio y colocó 2 gruesos documentos de color crema sobre la reluciente superficie de caoba, uno al lado del otro. «Te creo cuando dices que lamentas tu error. Siempre has sido un pragmático, rápido para corregir una estrategia defectuosa. Por eso estoy aquí. No para arreglar nuestro matrimonio, sino para renegociar los términos de nuestra sociedad». Él se quedó mirando los documentos. El primero era reconocible al instante por su fuente legal formal. Petición de divorcio. Su respiración se detuvo. El segundo estaba encuadernado en una cubierta azul oscuro, con un escudo simple y elegante que nunca había visto antes. «La Fundación de la Riva». «La Fundación», explicó. Su voz ahora adquiriendo el tono claro y nítido de una directora ejecutiva en una reunión de la Junta, fue un inversor silencioso en la etapa inicial del algoritmo de compresión de datos que se convirtió en la piedra angular de Denise Innovations. Mi abuelo vio el potencial en la tecnología. También tenía la costumbre de instalar salvaguardas en sus inversiones, especialmente cuando involucraban a hombres jóvenes con más ambición que experiencia. Nuestra participación, mantenida a través de un laberinto de fideicomisos y entidades en el extranjero, actualmente se sitúa en el 42%. Como la nueva jefa del Comité de Adquisiciones y Supervisión Tecnológica de la Fundación, soy tu nueva socia mayoritaria. Javier se desplomó en su silla de cuero, el aire expulsado de sus pulmones. La base de su vida, la creencia central de que era un hombre hecho a sí mismo, se desmoronó en polvo. Nunca había sido el lobo solitario, el visionario disruptor. Había sido una inversión bien gestionada, un semental premiado corriendo en un prado que alguien más había construido para él. Me estás quitando mi compañía», susurró las palabras, con sabor a bilis. «No», dijo ella, y su corrección fue la parte más cruel y brillante de su estrategia. «No seas ridículo. Eres un director ejecutivo excepcional, Javier. Tu impulso y tu visión son lo que hizo crecer a esta empresa hasta convertirla en una fuerza global. La empresa te necesita al timón. No te estoy despidiendo.
Simplemente estoy tomando mi asiento en la mesa, el que mi familia ha estado guardando para mí todo este tiempo. No lo estaba ejecutando. Lo estaba atando con una correa. Le estaba dejando la ilusión de poder, el título, la oficina, la adoración pública, mientras se apoderaba de lo real, el control final. Él seguiría siendo el rey, pero ella sería la diosa a la que él respondía. El divorcio será silencioso, continuó, golpeando una uña perfectamente cuidada en el primer documento. El acuerdo es, como verás, extremadamente generoso. Sin embargo, nuestro matrimonio ha terminado. El respeto no es una mercancía que se pueda volver a comprar una vez que se ha desperdiciado. Tiene que ser ganado, y mi respeto ya no está incluido en esta sociedad. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su misión cumplida. «Gemma, espera», le gritó, su voz rota, una súplica desesperada desde las ruinas de su mundo. «¿Por qué después de todo esto? ¿Por qué?» Ella se detuvo en la puerta, con la mano en la manija, y lo miró por encima del hombro. La máscara de la ejecutiva se deslizó por solo una fracción de segundo, y él vislumbró a la mujer que había herido. Vio el recuerdo de la humillación, el escozor de la risa, la frialdad en sus propios ojos. «Tú y esa mujer se rieron de mi ropa», dijo. Su voz, una campana tranquila y clara de la verdad. «Me hicieron sentir pequeña e inútil por un trozo de tela. Volví a casa esa noche y me di cuenta de que me habías dejado con una elección». Tomó aire. La finalidad de su nueva realidad se asentó a su alrededor como un manto. Decidí que preferiría ser dueña de toda la empresa que volver a preocuparme por qué vestido usar en su fiesta. La puerta se cerró con un clic, dejando a Javier Denis solo en su torre de cristal. Era un multimillonario, un titán de la tecnología, un hombre que tenía todo lo que siempre había perseguido. Y acababa de descubrir que era un mendigo, destronado no por un competidor, sino por la tranquila y magnífica esposa que había sido demasiado ciego para ver. La Tierra, la historia de Gemma, no es solo sobre un vestido deslumbrante o una revelación dramática. Es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor nunca es determinado por la opinión de otra persona. Se trata de la fuerza que yace dormida dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para emerger. Se trata de reclamar tu propia narrativa y negarte a ser un personaje secundario en tu propia vida. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos subestimados o invisibles. Pero como Gemma le mostró al mundo, la transformación más poderosa no ocurre en el exterior, con la alta costura y los diamantes. Ocurre en el interior, cuando finalmente decides valorar tu propia valía. Si esta historia resonó contigo, por favor dale al botón de me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más cuentos de drama, intriga y máximo empoderamiento. Gracias por escuchar.